Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa para ser mejores. Y como cada semana está con nosotros nuestro invitado Toño Secchi. Y cumpliendo con el acuerdo, vamos a hablar de esas creencias limitantes que no nos dejan avanzar, que nos detienen, que venimos arrastrando todo aquello que desde niños nos decían que no podíamos hacer. Eres malo para las matemáticas, no sirves para el deporte, no sabes hacer nada. Y ese cúmulo es un costal que nos viene frenando y que nos limita para convertirnos en una mejor versión. Toño, bienvenido. Muchas gracias, Jeremías. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Me da mucho gusto que estés aquí. Por favor, es muy importante para nosotros, para este programa, para este canal y para poder cumplir con el propósito que Jeremías y un servidor tenemos, que es poder lograr comunicarte y darte una idea y que puedas tú hoy convertir en posibilidad y en una realidad tu mejor versión. En ese sentido, si esta información te sirve, por favor dale like y comparte y haz tus comentarios, que siempre son muy enriquecedores. El día de hoy vamos a hablar de las creencias limitantes. Antes de entrar a las creencias limitantes, me gustaría poder definir qué es una creencia. Una creencia es un pensamiento que se fusionó con una emoción y que por ende se convierte en una nueva sensación. Si esa emoción es débil, es una idea. Si esa emoción se empieza a fortalecer, se convierte en una creencia. Y si la emoción es sumamente comprometedora, se convierte en una convicción. ¿Ok? Y este tipo de sensaciones, ya sea idea, creencias o convicciones, no es de que sean en nuestro subconsciente, porque nuestro subconsciente no es moral. La lógica y la conciencia es lo que nosotros ya es donde entra la moral, pero el subconsciente no. El subconsciente simplemente recibe la orden y opera, y puede operar a tu favor o puede operar en contra. ¿Y cuándo es cuando tu subconsciente opera en contra? Cuando definitivamente tienes una creencia que no te está permitiendo desarrollarte con todo tu potencial. Hay una frase poderosísima que leí el otro día que va así: nadie tiene derecho a ser menos que su destino. Y es una frase que va muy de la mano con el tema de las creencias limitantes. Y bueno, muchos de nosotros no sabemos nuestras creencias limitantes, no las conocemos, creemos que las conocemos, pero no las conocemos. Ahora, ¿cómo podemos encontrarlas? ¿Cómo podemos realmente saber cuál es esa creencia que me está impidiendo ser feliz o impidiendo construir una buena relación o impidiendo lograr mi mejor versión o poder cumplir con mis metas y con mis objetivos? ¿Cómo podemos identificarlas, Jeremías? Me puse a leer, Jeremías, me puse a estudiar y encontré información valiosísima, y en este momento le comparto a nuestro querido auditorio que si, como tú y como yo y como varios de nuestra audiencia están metidos en este campo del desarrollo personal, seguramente en algún momento de su vida hicieron un ejercicio y en una libreta, con un café en la mano, en un medio ambiente con mucha paz, escribimos nuestras creencias limitantes. Pero luego, con el tiempo, nos dimos cuenta que nuestra vida no cambiaba, no habíamos cambiado en lo absoluto. Y entonces pensamos que ese ejercicio pues había sido en vano, o que somos de alguna manera incompetentes, o que no lo estamos haciendo bien. Y bueno, empezamos nosotros a buscar excusas. Pero sucede que las creencias limitantes, que no es un defecto de fábrica, sino un mecanismo de defensa que tenemos nosotros, son más escurridizas. Hay que buscar bien. Y las creencias limitantes
se pueden buscar en aquello que aquí, ojo, porque aquí el matiz de las palabras es muy importante. Aquello que pospones sistemáticamente. Sistemáticamente. Ahora, tenemos que ser muy cuidadosos entre saber poder diferenciar entre lo que es una creencia limitante y un límite verdadero, porque sí hay límites, porque soñar con esta idea romántica de que todos nosotros podemos hacer de todo, pues no es así, ¿verdad? Tenemos, pues no sé, límites que son meramente biológicos. En ese sentido, si podemos hacer esa distinción entre lo que es un límite verdadero y una creencia limitante y estamos identificando en este campo de las creencias limitantes, es aquello que sistemáticamente pospones. Ahora, en este programa hemos platicado de los sistemas. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de los sistemas? Porque no nada más era importante establecer una meta y saber con claridad la meta y ponerle una fecha a la meta, sino que también era importante establecer un sistema que nos permitiera ir ejecutando actividades poco a poquito, pero de manera perseverante, determinante y consistente todos los días, y ese sistema así tiene que ser. Pero de la misma manera como establecemos sistemas para lograr metas, Jeremías, establecemos sistemáticamente excusas que son nuestras creencias limitantes y que no las conocemos. Por ejemplo, si yo quiero abrir un restaurante, ¿verdad? Y lo sigo pateando más allá de mi presente, la decisión de empezar por alguna razón, porque no me creo suficientemente capaz, porque no tengo los conocimientos o porque no tengo el dinero. Bueno, ¿cuál es? Entonces, ahí está la creencia limitante, que en realidad se tiene que buscar en aquello que no está en tu agenda diaria, Jeremías. ¿Cómo ves? Esa parte es muy importante porque uno debe aprender que tiene un gran potencial, muchas veces no descubierto y muchas veces frenado por esas creencias. ¿Cuántas cosas no hemos logrado porque las circunstancias nos han orillado? Es decir, nos toca hacer algo de manera laboral o profesional y uno pensaba que no lo podría lograr, y cuando la necesidad nos obliga a hacerlo y nos damos cuenta que somos capaces, empezamos a romper esas barreras. A veces eso es importante descubrirlo. Lo otro que comentas, uno debe de conocer también sus límites. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si en este momento Toño y yo dijéramos, bueno, vamos a volvernos futbolistas profesionales para ser como Cristiano Ronaldo, como Messi, pues nos dirán cualquier técnico, eso no es posible, porque hay que empezar de niños y la vida de un futbolista es hasta cierta edad. Totalmente. Sin embargo, si Toño y yo nos proponemos correr un maratón, y a lo mejor en este momento ni Toño ni yo corremos, pero si empezamos a entrenar, a pesar de que mucha gente nos diga, no, ustedes cómo van a correr un maratón, estamos en posibilidades de correr un maratón y lo podemos hacer si nos preparamos, si entrenamos y logramos esa meta. Una cosa es dentro de lo posible y no por el hecho que muchas personas nos digan no lo van a lograr, significa que no se va a hacer. Pero también uno debe de saber dónde están esos límites y descubrir si somos capaces de desarrollar habilidades, aptitudes y destrezas para lograr esto. Y a veces eso es lo que nos hace falta, romper esas barreras, Toño, o hasta cadenas. Bueno, coincido absolutamente en lo que dices y voy a retomar las palabras que
que mencionaste al principio, nosotros en este momento, nuestra mente, que es maravillosa y que todo ser humano tiene potencial y todo ser humano tiene grandeza, pero en algún momento de nuestras vidas sucedió algo que nos marcó. Y entonces nos creemos probablemente torpes, o probablemente nos creemos insuficientes, o probablemente nos creemos que no pertenecemos y que estamos separados. Y todas esas creencias son las creencias limitantes. Y hay otra parte importante de las creencias limitantes que van de la mano de las excusas, porque hay un patrón muy común que es la condición externa, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a ser feliz cuando suceda esto. Voy a ser feliz cuando tenga esto. Voy a ser feliz. No, entonces es muy importante que nosotros tomemos el control de nuestras vidas, podamos, en lugar de estar pensando, Jeremías, nos demos tiempo nosotros mismos para reflexionar y poder observar. Esa parte de la observación nos va a permitir identificar nuestros patrones. Para poder hacer este ejercicio de observación, primero tienes que darte la oportunidad y segundo, como lo dije la semana pasada, tienes que creer en ti, tienes que tener fe en ti, en tu capacidad, en tus posibilidades. Tienes que tener fe en que tú también puedes y que tú tienes posibilidades de lograrlo. Pero probablemente estás programado y te sientes incapaz, te sientes torpe, y eso lastima mucho tu decisión de poder tomar la iniciativa. Entonces, ¿qué es lo que en este caso sugiero? Vamos a hacer un ejercicio, Jeremías. Vamos a pedirle a la audiencia, y todos aquí hacemos al mismo tiempo el ejercicio, y podamos nosotros ver en nuestra mente una habitación, y le vamos a llamar la antesala de los recuerdos, y en la entrada de esa habitación va a haber un cuadro que va a decir luego, porque en el luego es donde nosotros depositamos, o sea, donde depositamos nosotros la condición para más adelante hacerlos. No sé si me explico. Entonces, en esta sala de espera están todos nuestros sueños, todo aquello que en algún momento deseamos o anhelamos, Jeremías, y que por alguna razón que no es ninguna lógica más que es una creencia limitante, no lo hemos podido tomar la decisión y empezar. Entonces, lo que yo le quiero pedir a la audiencia es que observen, más allá de que se pongan a pensar, que observen sus patrones de conducta. ¿Qué es lo que están pensando? Sí, ayudaría muchísimo que tuvieran ellos con una claridad y una especificidad qué es lo que quieren. No, ojo, no, cuando yo digo qué es lo que quieren, porque luego yo le pregunto a gente que me escribe y me dicen, es que yo no quiero esto en mi vida, y se andan fijando en lo que no quieren y por eso siguen teniendo más de eso en su vida. Entonces, deténganse, hagan una pausa, observen y reflexionen sobre sus patrones de conducta, pero ayúdense también escribiendo qué es aquello que quieren. Establezcan su sistema y empiecen con pequeños pasos. ¿Por qué pequeños pasos? Porque el cerebro de nosotros, Jeremías, necesita reprogramarse y en ese ejercicio de reprogramación necesita desaprender.
y también necesita pequeñas evidencias que nos van a permitir creer que nos estamos convirtiendo en esa versión y en esa identidad a la que queremos y aspiramos ser, Jeremías. Porque muchas veces, como bien dices, vamos avanzando en la vida buscando validar todo aquello que nos han dicho que no podíamos hacer. Vamos buscando a lo largo de la vida encontrar el pretexto perfecto para decir, mi mamá me decía que yo no servía para esto. Mi patrón o mis amigos me decían que yo no servía para esto. Yo en la primaria no servía para las matemáticas. Y entonces a lo largo de la vida vamos buscando escenarios que nos salgan mal las cosas o fracasar para decir, por eso yo sabía que no podía. Sí, le llaman a eso el cumplimiento de la autoprofecía, algo así, ¿no? Sí, lo que andamos nosotros es buscando aquello, como le llaman, refuerzos positivos y refuerzos negativos, aquellos que van a venir a validar aquellas creencias, que en este caso estamos hablando de las creencias limitantes y también las otras por otro lado, porque hay creencias que nos construyen, porque no nada más tenemos creencias limitantes, que muchas de esas creencias limitantes no son verdad, Jeremías, pero nosotros las creemos como verdad. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros debemos de decidir en quién nos queremos convertir y tener fe, pero también tener coraje, Jeremías. Y como dice Einstein, dice, aquella mente que se abre a nuevas posibilidades ya no va a regresar a su dimensión pasada. En ese sentido, ayúdate de todo aquello que son tus fortalezas, porque luego somos nosotros o la gente que nos rodea muy suspicaces y muy dados a nada más encontrar aquello negativo que se llaman los refuerzos negativos. Nosotros tenemos que ser los primeros en ir identificando aquello que estamos haciendo bien y aplaudirnos. Es muy importante, porque si no, nada más nos fijamos, otra vez me volví a tropezar. Ya ahí está, ahí se cumple la profecía de que soy un torpe. No. A ver, todo mundo se tropieza. Todo mundo tiene fracasos. Aprende de tus fracasos. Hay una palabra de Jung que dice que aquello que aceptas te libera y lo que rechazas te somete. Algo así va. Entonces es muy importante en este momento que me escuches y que digas que no hay ser humano perfecto. En todo ser humano hay grandeza y que todos nosotros somos perfectibles. No somos perfectos. ¿Qué pasaría si hoy hicieras un voto de excelencia? ¿Cómo cambiaría tu vida? Yo le hago una pregunta a la audiencia. ¿Cómo cambiaría tu vida si tú hicieras hoy un voto de excelencia? ¿Cómo cambiaría tu vida si hoy tuvieras el coraje de iniciar, que no es otra cosa que iniciativa, en pequeña escala, lo que tú quieras hacer? Si hoy tú tienes una creencia limitante de que tú no eres una persona fitness, una persona activa, una persona que hace ejercicio, empiézale con cariño y con respeto a decirle a tu subconsciente, ya ves, estoy caminando alrededor de la cuadra y tú que me decías que yo no era una persona fitness, ahora estoy caminando. No empieces corriendo un maratón, empieza caminando, pero empieza a tener evidencias. ¿Por qué? Porque tu subconsciente lo va a registrar. Y entonces cuando lleves 20 días, 30 días caminando alrededor de tu casa,
¿Qué es lo que va a suceder? Pues va a ser natural para ti, va a ser tu nueva identidad. Y así es como la gente puede empezar, por ejemplo, a tener cierta movilidad en su día para aquellas personas que tienen una vida sedentaria. Y le quiero decir a la audiencia con mucho cariño, con mucho respeto, sí se puede, sí es posible. ¿Qué pasaría, y yo se lo digo a la audiencia, si todas las mañanas, enfrente al espejo, te dijeras, es posible, es posible? Nuevamente te quiero pedir, y eso con mucho cariño y nuevamente respeto, encuentra en tu día de hoy aquello que hiciste bien, encuéntralo. Date una palmadita, Jeremías. Y si estás rodeado, porque ya lo hemos platicado aquí, que el medio ambiente te condiciona y siempre gana, bueno, si estás rodeado de gente que nada más se fija en todo aquello que haces mal, pues entonces no les hagas caso. Ten mentores digitales, ponte a ver el programa de Para Ser Mejores, apréndete de memoria este programa, defiéndete y saca el carácter. Porque todo nace en la mente. Hay una frase que dice, creer es crear. Si tú crees en tus posibilidades, como dice Toño, si crees que lo puedes lograr, te aseguro que vas a hacerlo, pero tienes que construirlo primero en la mente. Hemos escuchado muchas teorías a través de la ley de la atracción, a través del Kybalión, a través de muchas teorías que te dicen en conclusión, todo surge en tu mente. No porque mágicamente lo vayas a traer, no, porque lo estás construyendo aquí y si te lo llevas a la acción, lo vuelves una realidad. No hay cambios mágicos. Lo que sí hay son cambios a través de las acciones que hacemos, porque somos hoy el resultado de todas nuestras acciones y decisiones del pasado. Y yo les pregunto y te pregunto, Toño, ¿habían imaginado que hoy serían en lo que se han convertido? Quizás no, por una sencilla razón, porque cuando estábamos niños soñábamos con muchas cosas, pero cuando hemos ido creciendo y nos hemos enfrentado a los retos, a las dificultades, es donde uno se define en decir, yo quiero ser emprendedor, yo quiero ser profesionista, yo quiero ser futbolista. Y hay algo relevante, las grandes personalidades de la humanidad, casi todas, antes de ser consideradas como visionarios, como grandes ilustrados de la humanidad, fueron señalados como locos, que no lo iban a lograr, empezando por Messi, empezando por el propio Einstein, empezando por Elon Musk, por Beethoven, por Mozart y muchos otros más que les dijeron que no era posible. Pero antes de ser exitosos fracasaron muchas veces. ¿Cuál fue la diferencia? Que no se rindieron, que tenían una mentalidad fuerte, que no hicieron caso a los adjetivos calificativos que les decían que iban a fracasar. Y eso, como lo comentábamos en el programa pasado, hizo y hace la diferencia entre que hoy el Canelo sea un campeón del mundo o sea aquel boxeador que a los 19 años se pudo ver rendido porque le decían que estaba muy pequeño y que no tenía cualidades, porque él admiraba a su hermano. Sin embargo, ¿qué hizo? Se preparó y logró a los 19 años ganar su primer $1,000,000. Acaba de decir una frase maravillosa que tiene que ver mucho con la identidad. Nosotros en el mundo contemporáneo donde vivimos actualmente, la gran mayoría de la gente se casa con una identidad a los 25 años. Y es un apego a esa identidad. Es impresionante. Ahora, la pregunta es, esa identidad que has, como bien dijiste tú, que has construido a lo largo de todos los años, las decisiones que has tomado y que
te llevó hasta este lugar, esa identidad que tienes, ¿eres feliz? ¿Haces feliz a la gente que te rodea? ¿Estás construyendo y dejando un legado? ¿Eres hoy una persona de inspiración? ¿Eres hoy tu fuente de tus propios problemas? Porque hay mucha gente, Jeremías, que ellos mismos son la fuente de sus problemas, porque ahí andan en la vida caminando con las heridas abiertas, buscando quién se las pague o quién se las cobre. Entonces, lo que yo les quiero decir a nuestra querida audiencia es posible, Jeremías, es posible. Establece tu sistema, ten bien claro aquello que quieres y ármate de mucha fe, ármate de mucho coraje y vas a ver que esta parte es muy importante. Cuando una persona se arma de fe, todavía no inicia en el andar de su proceso. Entonces tienes fe y luego te pones aquí el verbo es hacer. Empiezas a hacer cosas diferentes a las que antes habías hecho, porque si sigues haciendo lo mismo vas a tener los mismos resultados, y no estamos de acuerdo. Entonces tienes fe, haces nuevas cosas, estableces nuevos sistemas y luego vienen los resultados y entonces acomodas, ¿verdad? Corriges y en ese proceso empiezas a ganar confianza y empiezas a construir una nueva identidad que es importantísima. Hablas de Canelo, hablas de Einstein, personas que dejaron un legado importantísimo a la humanidad. Y yo pienso que todos, si estamos en el proceso correcto, con la actitud correcta y con fe, nosotros mismos nos vamos a convertir en nuestro propio propósito y vamos entonces a dejar un legado maravilloso alrededor de los seres que nos quieren y que queremos. Porque mencionábamos grandes personalidades, pero también podríamos decir el señor que empezó con una tiendita en la esquina y después tuvo un mini súper, o el señor que empezó con un pequeño emprendimiento y hoy es un gran empresario, o el joven que empezó corriendo 100 metros y hoy es un maratonista. La diferencia, Toño, pienso que está en hacernos también la pregunta, ¿somos espectadores de nuestra vida o somos actores de nuestra vida? ¿Somos espectadores porque alguien más condiciona lo que hacemos y lo que somos o nos estamos todos los días levantando para dar nuestro máximo esfuerzo, para hacer con excelencia nuestra actividad, para ir avanzando día a día? Y esto que comentas, Toño, a los 25 años apenas estamos iniciando el camino de la consolidación, porque empiezan a surgir responsabilidades mayores que cuando somos adolescentes y estamos en esta juventud, pero ya cuando empezamos a perfilarnos de los 25 años en adelante, nos damos cuenta que debemos avanzar hacia la construcción de un proyecto de vida sólido, donde ya va a incluir nuestra familia, donde vamos a dejar un legado, porque hay que decirlo, las grandes instituciones, las grandes riquezas, los grandes proyectos son generacionales. Y yo haría la pregunta, si hoy estás mejor que el año pasado, estás progresando. Y si hoy tú estás avanzando para dejar en un escalón más alto a tu descendencia, a tus hijos, que como te dejó tu padre, estás avanzando. Pero a veces simplemente nos quedamos mirando porque la gente nos dice no es posible, no se puede, no lo vas a lograr. Pero estoy seguro que si volteas al espejo y te das cuenta todo lo que has logrado y haces ese análisis, te vas a dar cuenta que has avanzado, y si no lo has hecho, empieza a hacerlo porque tu familia lo merece y tú lo mereces. Y voltea a ver a tus vecinos.
voltea a ver a tus familiares y te vas a dar cuenta que sí es posible, pero como dice Toño, hay que tener fe en nuestras posibilidades. Y algo también muy importante, prepararnos, actualizarnos, porque no es suficiente el tener solamente ciertos conocimientos, porque el mundo evoluciona y debemos hacer que evolucionen nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestras actitudes al mismo ritmo que lo hace el mundo, Toño. Yo quiero, para cerrar, Jeremías, si existe la premisa de que todo ser humano, yo, tú, todos nosotros todos tenemos miedos, todos tenemos inseguridades, pero no todos tenemos los miedos que teníamos hace 10 años, ni hace 20, ni hace 30 años. ¿Qué quiere decir? Que hay miedos que tuviste hace 20 o 10 años que hoy ya no los tienes. Y probablemente hoy tienes otros miedos. Entonces te das cuenta que es una vida no llena de miedos, sino es una vida que la vida es o no es. Que la vida no es ni justa ni injusta, la vida simplemente es. Y si hoy estás donde estés, como bien dice Jeremías, además de fe y de coraje, tienes que tener determinación y perseverancia. Mucha gente tiene un día malo y dicen, este proyecto no sirve, ya no valgo, nunca voy a cambiar, soy un fracaso. No, tuviste un día malo, dame chance, un día malo. Oye, tuviste una semana mala, ponte las pilas. Lo dijimos el otro día. Hoy es el primer día de la posibilidad, no el último día de la esperanza. Entonces, nosotros podemos con una facilidad mandar todo allá. O sea, al cuerno. No, pues con la misma felicidad, sé tú tenaz. ¿Quién te inspira? ¿Quién te motiva? Si se trata de sonrisas y de alegría, ¿quién te provoca sonrisas? ¿Quién te provoca alegrías? Suma a esa persona a tu vida. Si se trata de dinero, ¿quién te inspira? ¿Quién te inspira a ponerte las pilas si se trata de cuestión de finanzas y economía? Si se trata de cultura, si se trata de espiritualidad, pues todas esas personas tienen que estar alrededor de ti. Cuídate, protégete, pero también reúne alrededor de ti toda esa gente maravillosa que viene y que no te van a pedir nada y te van a dar todo. Muchas gracias, Jeremías. Me da mucho gusto a la audiencia. Jeremías, ¿algo que les quieras decir? Crean en sus posibilidades, dense cuenta que sí es posible, pero recuerden, construyan hábitos, escríbanlo, tienen que tener su bitácora, su ruta de partida y su destino claro, y se van a dar cuenta que todo aquello que hoy piensan que no es posible, sí es posible y lo van a lograr. Compartan el programa, síganos en las redes sociales, Toño Secchi, Jeremías Zúñiga, para ser mejores y hagan que otras personas también tengan posibilidades. Nos vemos el siguiente programa. Gracias por estar aquí.